Buenas tardes, Sandra. Contamos hoy pues, con la compañía de Sandra Heredia, que es concejala en Sevilla. ¿De qué ámbito? Disculpa Yo soy la concejala de ignorancia. Sevilla, en el Ayuntamiento de Sevilla, pero bueno, como ahora comentará, estamos aquí por la cuestión feminista y demás, y ahora comentaremos. Así que muchísimas gracias, Marta, por Muchísimas invitarme gracias por prestarte siempre a nuestra causa y pues apoyar a la mujer y sobre todo a la mujer gitana, por supuesto. Hemos contado contigo porque tú eres una grandísima activista sobre el pueblo gitano, la labor y la identidad gitana que existe, que mucha gente trata de invisibilizar y recae en clichés y demás. Y bueno, y pues claro, estamos aquí para analizar y para que nos comentes un poquito tu visión respecto al pueblo gitano, enfocándolo en un punto de vista feminista, claro, debido pues a las fechas que nos acontecen, que hay los memes. Así que te planteo pues la primera pregunta. Para ti, ¿qué es ser gitana en la actualidad? ¿Qué es ser Bueno, pues una mujer gitana andaluza en la actualidad? una pregunta muy amplia, Marta, y bueno, aunque nosotras desde el feminismo gitano, ¿no? Feminismo romaní, ¿no? Como queremos, como muchas veces nos gusta llamarlo, porque bueno, sabes que nuestro pueblo en Andalucía, sin ir mucho más lejos, tenemos un gran peso y bueno, ya hablaremos un poco más de lo que se compone, ¿no? La identidad andaluza, que es muy amplia, pero bueno, nuestra lucha es una lucha internacionalista porque como sabéis, somos un pueblo que nuestra lucha es, no solamente se concentra en un territorio, ¿no? Sino que somos esos pueblos sin Estado, ¿no? que se suele decir, pero bueno, la pregunta que me haces, pues la verdad es un poco amplia, ¿no? Pero bueno, al final todas las mujeres, ¿no? En general tenemos diferentes opresiones, ¿no? Que se nos cruzan y diferentes discriminaciones que al final se cruzan y bueno, en nuestro caso, ¿no? Si eres mujer y si eres gitana, ¿no? Pues te asoma a esa ventana, ¿no? de todas esas múltiples discriminaciones que sufrimos, principalmente nosotras. No podemos hablar ni de feminismo ni de cualquier otra cuestión política sin poner en el centro el antigitanismo que sufre el pueblo gitano. Y además en concreto el que sufrimos las mujeres gitanas, ¿no? Que estamos muchas empezando a llamar ese antigitanismo de género, ¿no? Que para nosotras esa imagen continua estereotipada y esa carga no solamente en la actualidad, sino de más de 500 años de represión y de leyes represivas hacia el pueblo gitano y que prácticamente acabaron antes de ayer, ¿no? Con la Constitución española. Y en Andalucía, pues claro, cargar con toda esa mochila, ¿no? De estereotipos y de estigmas, y más aún cuando eres una mujer gitana y andaluza, que muchas veces ese estereotipo, ¿no? Ese marcado mal estereotipo que cargamos las andaluzas y los andaluces, normalmente refiere a esa identidad, ¿no? Que también el Estado español ha construido, ¿no? Con todos los estereotipos cargando más a nuestra propia identidad. Así que bueno, complicado, pero bueno, al mismo tiempo para mí básicamente es un completo orgullo, ¿no? De poder decir que soy gitana y soy andaluza en ese orden, ¿no? Para mí sería, pues para mí es un orgullo y sobre todo también el poder compartir y el que nuestra lucha también sea eso, una lucha dentro de nuestra tierra y que sea una prioridad también en Andalucía. Claro, completamente. La verdad es que no lo hubiera podido sintetizar mejor. Yo no puedo hablar mucho del pueblo gitano, ya que también por desgracia observo que se educa muy poco sobre el pueblo gitano y que por ello también recaemos en Claro. muchos clichés y también pues las redes sociales, televisiones y demás no apoyan a la causa. La segunda preguntilla sería ya un poco más profesional hacia ti. Eh, ¿Qué trabajo te ha costado llegar hasta donde estás? ¿Cómo ha llegado al Ayuntamiento de Sevilla una mujer gitana? Pues yo la verdad que, Marta, siempre digo que yo tengo mucho que agradecer, ¿no? A mis padres y a mi familia, bueno, principalmente a todo mi núcleo familiar que siempre, bueno, ¿no? Parece como una palabra muy vacía que se dice, siempre me han apoyado, ¿no? Yo entiendo que siempre tus padres, tu padre Sí, y tu madre siempre te apoyan, pero bueno, yo en este caso mis padres son mis referentes y bueno, y al final cuando esa pregunta, ¿no? De que cómo ha llegado, yo creo que una cosa va a la otra. Yo, bueno, yo soy militante del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores y bueno, y he militado y sigo en muchos espacios feministas y antirracistas y bueno, ese espacio, ¿no? Que siempre más desde los movimientos sociales y demás el que he estado y que bueno, que he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo
Y bueno, y al mismo tiempo, pues mi perfil profesional empezó ya desde que me trasladé aquí a Sevilla. He estado trabajando en una entidad de mujeres gitanas muchísimo tiempo. Ahora mismo estoy en excedencia y bueno, y ha sido mi mayor aprendizaje, ¿no? Porque poder trabajar y no trabajar, sino apoyar, ¿no? Y acompañar a las tuyas y a los tuyos que, bueno, no han tenido las mismas oportunidades que tú, ¿no? Y no es una cuestión de que seas o no seas gitana, ¿no? Sino que, desgraciadamente, en este mundo capitalista, de clase y racista, porque por desgracia vivimos en un mundo racista, tu origen étnico no es solamente lo que te marca, ¿no? Te marca el barrio donde vives, o el pueblo donde vives, o la capacidad o la economía que tengas en tu entorno. Entonces yo, bueno, tuve esa suerte de poder trabajar y acompañar a las mías y bueno, lo sigo haciendo desde mi activismo y de donde estemos. Y bueno, ese paso a la institución, pues porque, bueno, creo que también la política se cambia desde dentro, ¿no? Y a las que estamos organizadas y creemos en esa utopía, ¿no? Que puede ser un cambio de sistema y sobre todo un cambio de prisma que es necesario. Y sobre todo también que ese salto, ¿no? Como tú la quieres denominar a la política, sobre todo es también pues, para hacer entender que las personas gitanas, las personas negras, las personas de cualquier raza, de cualquier género, tenemos que estar representadas en las instituciones. Pero siempre me gusta aclarar que no estamos para colorear, ¿no? Y no poner ni el punto interseccional ni el punto étnico, ¿no? Digamos, ni en ningún partido ni en ninguna institución. Es necesario pues, que las personas gitanas, como he dicho, como las mujeres trans, las personas trans, las personas afrodescendientes estén representadas en las instituciones. Es increíble, ¿no?, que en el Parlamento andaluz, a día de hoy, con el peso poblacional que tenemos la comunidad gitana, el pueblo gitano en Andalucía, y no solamente el peso poblacional, sino la influencia en todos los ámbitos, no hayamos tenido todavía ninguna parlamentaria, ni ningún parlamentario gitano, ¿no? Es muy curioso. Y actualmente, pues, al Congreso de los Diputados, no solamente fue en el año 78, creo que fue una legislatura que hubo un diputado gitano, y no ha sido a esta legislatura cuando hay 3 diputados y diputadas gitanas. Y bueno, yo tengo se puede decir, ¿no? De, bueno, que no ha habido una concejala gitana anteriormente en el Ayuntamiento de Sevilla, ni ningún concejal. Puedo tener ese hito, pero no quiero ni que se marque como un hito, sino que tenemos que estar representadas porque además también las personas gitanas no solamente podemos hablar de gitanos, ¿no? Y de gitanas, entiéndeme, ¿no? Claro. Sino que pues, evidentemente cada colectivo tiene que hablar las personas que lo representen, y en nuestro caso los gitanos y las gitanas también estamos pues, para diseñar políticas, para implementar, y bueno, y en eso estamos. No es fácil porque además ante un mundo patriarcal y racista, ¿no? Y que también entra como esa clave de la inexperiencia o de joven, ¿no? Aunque en mi caso ya no sea tan joven, se mezclan todas esas variables que muchas veces se hace difícil. Yo no me he encontrado todavía, creo que podrá pasar también por el auge de los discursos racistas y demás, no me he encontrado directamente un ataque, sí en redes sociales y sí, bueno, te lo encuentran en el día a día, pero bueno, para eso estamos y nada, es un parón. La política no puede ser una institución para que sea una profesión, que sea un perfil profesional, ¿no? Sino que es un parón en tu vida en el que tú lo dedicas a la causa y a la cosa pública, y bueno, y en esa estamos, y a seguir para adelante. Claro, es que al fin y al cabo es lo suyo. Si no tenéis representación, al fin y al cabo recaemos como en el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, Eso es. tener representación de diferentes colectivos étnicos, de género o de cualquier cosa, es necesario porque, claro, caeríamos en el despotismo de yo hablo por ti y te digo qué es lo mejor, pero yo no sé lo que es lo mejor, desde luego, porque yo no vivo en tus zapatos. Claro. Es Entonces que tú además, eso desde si de verdad queremos construir soberanía, ¿no?, para Andalucía, y queremos una Andalucía soberana no puede estar siempre representada por hombres cis, blancos, heteros, que sea el que hable por Andalucía, ¿no? Si una Andalucía soberana tiene que ser donde todas y todos nos sintamos mínimamente representados, y sobre todo también que se haga un trabajo pues, estructural, y que se tenga en cuenta pues, a todos los pueblos que vivimos en Andalucía. exactamente, Andalucía es plural y nos quedamos desde luego con eso. Y claro, y tomando esto de referencia que Andalucía es plural, ¿qué crees que el pueblo gitano aporta a Andalucía y qué perdería Andalucía sin el pueblo gitano?
Pues cuando siempre, muchas veces nos hacen esa pregunta, ¿no? De qué aportaría, ¿no? O qué aporta. Sinceramente no se puede entender la identidad andaluza, ¿no? Si hablamos de una identidad, ¿no? De que yo creo que, bueno, que pueden haber muchas, ¿no? No se puede hablar sin entender la cultura gitana, ¿no? Y la historia del pueblo gitano. Lo que ocurre es que muchas veces, también todos y todas, ¿no? Los que nos sentimos andalucistas de conciencia, ¿no? Pues eh, también se suele pecar con el pueblo gitano, con la comunidad afrodescendiente, ¿no? Se suele pecar de tirar de ese folclore del que muchas veces rehuimos, ¿no? Y para entender la historia de Andalucía, también hay que entender la historia de Andalucía desde su represión, ¿no? De la expulsión de gitanos, moriscos, judíos, pero que como tú comentabas anteriormente, ni siquiera ni existe formación, ni estamos representadas en los medios de comunicación, ni estamos en los libros de texto, se habla de nuestra historia. Entonces, claro, estamos totalmente invisibilizadas. Simplemente cuando los medios de comunicación, da igual que sean estatales, sean andaluces, hablan de nosotros y de nosotras, es todo el tiempo para marcar más los estereotipos, para desprender racismo, para desprender discriminación, y con lo cual no se puede entender, pero no se puede entender Andalucía sin conocer el pueblo gitano. Pero yo creo que mucho de ese desconocimiento, como te he comentado, está que no conocen nuestra historia, no conocen nuestra realidad tampoco. No puede, o sea, yo siempre digo que cuando sale, ¿no?, de los rankings, el ranking de los barrios más pobres del Estado español, ¿no? Y que 6 de ellos, pues, además, para ellos están aquí en Sevilla, ¿no? Y muchos son alrededor de toda Andalucía. Pero es Sí. que muchos barrios de Andalucía que tienen esos altos niveles de pobreza tienen rostros gitanos. Y si me apuras, tienen rostros de mujeres gitanas. Y son muchísimas mujeres gitanas las que se encuentran en una situación de exclusión y pobreza, y no es por una, o sea, que muchas veces dicen, no, es que si quieren, nosotros mismas nos apartamos, ¿no? Nos excluimos, ¿no? Y es porque existe una discriminación y un racismo estructural y una historia de represión hacia nuestro pueblo, pues que se traduce, ¿no?, en la situación actual de precariedad y de pobreza que viven muchísimas personas gitanas en Andalucía, porque además el número mayor de población gitana que de todo el Estado español se concentra en Andalucía. No existen datos oficiales, pero la realidad es que vivimos en Andalucía y siempre hemos vivido muchísima población gitana. ¿Y qué sería Andalucía sin el pueblo gitano? Pues sinceramente no sé qué sería otra cosa, ¿no? Pero realmente creo que para Andalucía le costaría mucho y no creo yo que Andalucía se quisiera desligar del pueblo gitano. Yo creo personalmente que los datos, sobre todo económicos, como tú bien has mencionado, de los barrios más pobres de España, recae en Sevilla, también, ya que conoces Córdoba, también recae en el barrio de las Palmeras, que es más o menos heredero de las familias sevillanas de las 3000. Claro, y yo, por ejemplo, pues tengo la suerte de estar mucho en contacto con las palmeras y los barrios de entorno. Y claro, todo se traduce en unas tasas ocupacionales bajísimas, deprimentes, también políticamente, en Córdoba, en mi ciudad también, muchos políticos y muchas personas muy reconocidas, muy conocidas en la ciudad, han intentado aprovechar de ellos y se han intentado aprovechar del pueblo gitano. No digo nombres, pero lo más seguro es que sepas por dónde estoy tirando. Y es muy deprimente, desde luego. ¿Y qué abarca tu activismo sobre el pueblo gitano y qué problemas has tenido? Como antes nos has dicho que por redes sociales sí has tenido más problemas y demás. Cuéntanos un poco sobre tu activismo. Pues yo, o sea, siempre, vamos, mi activismo, ya te digo, viene de todo el ámbito antirracista, feminista, y también todo ha ido como un poco en proceso, ¿no? Porque también creo que todas las personas gitanas, y ahora me alegro mucho, ¿no?, que en la actualidad, pues tanto en redes sociales como colectivos organizados, vemos a muchos jóvenes gitanos y gitanas, ¿no?, que se organizan y denuncian en redes, pero te digo que cuando a mí me pilló en el instituto, ¿no?, o los primeros años de empezar esa efervescencia, ¿no?, del activismo y demás, o sea, había con los referentes, ¿no?, que hay antes que yo, muchísimas que siguen y muchos gitanos y gitanas que son referentes, ¿no?, con la lucha contra el antigitanismo. Pero realmente lo que te das cuenta es que incluso ya sabemos, para no liar mucho, ¿no?, y intentar resumir, ya entendemos lo que es
el racismo, ¿no? Hacia afuera, el antigitanismo que tienen hacia afuera, ¿no? Pero también creo que es un trabajo constante, ¿no? Que toda la izquierda o toda la izquierda que se sienta más con conciencia de clase tiene también que entender, porque como dicen que lo de ser de izquierda no te quita el machismo, pero tampoco te quita el racismo, ¿no? Y que dentro de los propios espacios encontramos continuamente de que, bueno, no está políticamente correcto, ahora no se dicen pues, muchos insultos, ¿no? Hacia personas racializadas, ¿no? Pero te encuentras el chiste y el racismo antigitano, te lo encuentras muchísimas veces, ¿no? Y dentro de movimientos que se supone, ¿no? Que son de izquierda, que son de clase, combativos, ¿no? O como queramos llamarlo. Entonces yo también empecé un poco también digamos, especializarme, ¿no? Y conocer más el antigitanismo, ¿no? Y analizar todas las formas y todas las expresiones que encontramos de antigitanismo. Y encontramos desde, como decía, ¿no? El típico chiste, la típica gracia, hasta que ese antigitanismo es una escala, ¿no? Que va subiendo y que te encuentras, pues desde que hay personas que por ser gitanas, por su apellido o por responder con una serie de estereotipos, no pueden acceder a un empleo, no pueden alquilar vivienda, encontramos violencia obstétrica y violencia dentro del sistema sanitario, muchísimas mujeres gitanas, encontramos ya grados muchísimo más gordos, además tú conoces también la realidad, ¿no? De que existen en Andalucía escuelas y colegios públicos segregados, ¿no? O sea, a quien se lo cuenta, y existen informes, ¿no? Tanto a nivel europeo e internacional, ¿no? Que señalan cómo en Andalucía se puede segregar todavía a personas, a niños y a niñas gitanas. Y como eso, bueno, pues ya te digo, pues ataques antigitanos y como te comentaba, bueno, yo es verdad que me puedo sentir una afortunada, ¿no? Porque yo no he recibido muchísimos ataques, ¿no? Por ser gitana, pero sí continuamente nos tenemos que estar justificando, ¿no? Ante la sociedad mayoritaria. A mí siempre yo lo digo y me hace mucha gracia, ¿no? El tú no pareces gitana, ¿no? Dices tú hombre blanco payo, ¿no? Lo digo aquí, estamos un poco como Claro, claro. hombre blanco o mujer paya, tú vas a venir a mí a decirme qué es ser gitana o no dejar de ser gitana, o sea, ¿qué me estás contando, no? Y bueno, y al final te pilla con algo más de edad, pero te encuentras muchísimos adolescentes, gitanos y gitanas, pues que se encuentran con ese continuo de esa descalificación continua, ¿no? O con esa necesidad continua de ponernos en esa otredad, ¿no? Y además que históricamente, además si nos centramos en el papel de las mujeres gitanas, históricamente hemos sido ese espejo donde la sociedad mayoritaria se ha mirado, ¿no? Para no ser lo que somos nosotras, ¿no? Desde Entonces luego. es muy peculiar porque, bueno, además yo, sinceramente, la palabra integración no me gusta, ¿no? La odio completamente, ¿no? Porque es como integrarme a qué, a un sistema que, un sistema en el que excluye, un sistema en el que es excluyente y que la mayoría, ¿no? Somos los diferentes y homogenizantes, con lo cual si te encuentras y te encuentras por redes sociales, pues es que tú solamente tienes que poner en Twitter, ¿no? La palabra gitano, ¿no? Sí. Yo entre muchos de los estudios y demás, porque yo me especialicé, como te comentaba, en antigitanismo, tú lo que más encuentras son, te desean la muerte, que vuelva el holocausto, que acaben con nosotros, o sea, es continuamente. Y simplemente tú ves una noticia de algo que ponga gitano y te pones verde. A mí me han llegado a poner por Twitter, pero ¿qué currículum va a tener esta? ¿Sabes? ¿Qué currículum va a tener? Y yo, perdona, ¿tú sabes lo que yo he estudiado? Pero bueno, da igual que Como tenga si el estudios. pueblo gitano no tuviera acceso a una Claro, formación. Que de claro, hecho, pues gracias a Dios, el Estado español y andaluz, dentro de lo que cabe, últimamente pues nos están poniendo más fácil el tema de los accesos a una educación pública y superior, sobre todo, bueno, que sí, vienen a sí, ser por formaciones eso, superiores, universidad y demás, claro. claro, por eso ya dan por hecho, ¿no? Esa serie de estereotipos y demás, y bueno, nos tenemos que enfrentar. Y ya te digo, yo en mi caso, pero es que tú entras a muchas tiendas, ¿no? O entras, o jóvenes que quieren entrar a una discoteca y no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque son gitanos, Claro, ¿no? O va a claro. entrar a una tienda y ya el de seguridad va detrás tuya, porque piensas que ya que voy a robar directamente. Y bueno, ya como te comentaba, pues todos esos grados de racismo estructural que nos encontramos en el acceso a los servicios públicos. Claro, y ya, por ejemplo, yo soy estudiante de filología y ya es hasta la violencia eh, que la RAE, que la Real Academia Española, ejerce sobre la definición de gitano, Es que se brutal, refiere es muchas brutal. veces como gitano a ladrón. O Sí, sea, sí, eso es globalizar a un pueblo como condenarlo, ¿no? Como ponerle una etiqueta de estigma de que son ladrones, de que es un pueblo agresivo y es deleznable, es deleznable. Es sí, sí, tremendo. además
eso en concreto, pues que claro, la sesión anterior pues tenía eso, ¿no? Que robábamos, ladrábamos, o sea, que robábamos y demás. Era una lucha histórica del movimiento gitano cambiar esa definición. Y ahora cuando la cambian, pone trapacero, trapacera, ¿no? Sí, Y sí, sí, que sí. no sabíamos ni lo que era, Te que vuelves a significa lo buscarlo mismo. y significa lo mismo, exactamente, exactamente. Y eso Claro, también es violencia. Eso eso es también es violencia, claro, violencia contra el claro. pueblo gitano. Perfecto. Y claro, y otra pregunta más. ¿Existe la desigualdad de género en el pueblo gitano? Y si la respuesta es sí, que ya nos meteremos, pero bueno, desde fuera, a lo mejor recayendo en clichés, podemos observar cierta desigualdad de género en el pueblo gitano. Pues que nos cuentes un poquito más sobre ella. Pues yo siempre, cuando me haces esa pregunta, me va a permitir que te devuelva, te devuelva otra, ¿no? Que, bueno, cuando me haces esa pregunta digo, bueno, ¿qué pasa? Que en el mundo no gitano se ha acabado el patriarcado y yo no nos hemos enterado las gitanas, ¿no? O sea que el Claro, patriarcado está en toda la esfera y el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas, porque el patriarcado no solamente nos afecta a las mujeres, también afecta a los hombres y a los géneros no binarios. El patriarcado nos afecta a todos y a a todas. todos. Entonces, es otra, o sea, ese antigitanismo que yo comentaba al principio, esa cuestión, ¿no? De que piensen que por ser gitana o ser gitano vive en un mundo más patriarcal que el resto de la sociedad mayoritaria es completamente falso. Existe el machismo, existe el patriarcado que nos atraviesa a todas por igual. Y además, yo siempre digo a mis amigas, ¿no? Que no son gitanas, pues en unas familias pues tienen una actitud más patriarcal con su hija y no hace falta ser gitana o da igual en el territorio donde viva. Entonces, eso es otra pelea que tenemos que dar. Pues claro que sufrimos patriarcado las mujeres gitanas, pero nosotros no solamente sufrimos el patriarcado que podéis sufrir todas las mujeres o que sufren las mujeres blancas y demás, nosotros sufrimos un patriarcado que nos atraviesa también por el racismo que sufrimos. Porque además, ahora, y yo me alegro que de unos años acá también el movimiento feminista está entendiendo, ¿no? Que no existe solo un feminismo, ¿no? Y que existen muchos feminismos y que todos se construyen, pero al final muchas veces el feminismo se ha quedado solamente en la lucha de, como siempre decimos, ¿no? De que para que unas rompan el techo de cristal hay miles que se quedan en el suelo pegajoso, ¿no? Y quién, o sea, cómo se acompañan a esas mujeres para que acompañen el movimiento feminista. ¿Que sufrimos el patriarcado? Pues lo sufrimos. ¿Que habrá otro espacio que se sufra más dentro del pueblo gitano? Yo te he dicho, en otros territorios, pues claro. Pero además es esa continua cuestión de que igual que a todas las mujeres racializadas, se le dice que es que, bueno, que es que, además dice, es que los gitanos son más machistas o los gitanos son muy machistas. Digo, el mundo ha roto con el patriarcado y nosotras nos hemos quedado atrás, ¿no? Y además esa es como Claro. esa continua imagen que quieren vender, ¿no? De que pobrecitas las gitanas, ¿no? Que necesitan una tutora porque si no, no pueden salir por ellas mismas. Claro. Entonces, bueno, también decir que no necesitamos tutoras, ¿no? Lo que sufría el paternalismo del pueblo payo, Claro, básicamente. claro, Hablando en de que plata. no, exacto, vamos, que además que no es que me lo invente, ¿no? Que bueno, que este sistema del bienestar, ¿no? También al pueblo, al sistema le ha interesado también que exista esa bolsa de pobreza dentro del pueblo gitano, ¿no? Y de Claro. que, bueno, que nosotros hemos tenido que aguantar que vengan los servicios públicos a darle talleres a mujeres gitanas de cómo bañar a sus niñas, ¿sabes? Que es una cosa muy, muy dura. Es como tú ya das por hecho que por ser gitana no sabes bañar a tu hijo. Es degradante como persona porque es como el payo es persona y ustedes sois animales. Eso es un pensamiento dado hace siglos. Sobre Claro, todo, pues pues, claro, todavía. la lucha gitana va mucho de la mano con el antirracismo. Claro, por eso te digo que Es que es lo nosotras en el mismo, centro no podemos hablar del patriarcado sin hablar del antigitanismo y del racismo, porque es lo que nos atraviesa a desde nosotras. luego, desde luego, desde luego. Y ya pues para concluir, ¿cuál es la perspectiva que puede llegar a alcanzar una mujer gitana en el mundo social, económico y laboral andaluz? Es decir, Bueno, mujer gitana ocupacionalmente y socialmente en Andalucía, tal y como están las cosas. Que ya pues es está, si ya te echa complicado. para un payo, ya con los clichés, con los estigmas y demás, Es complicado, pero bueno, para empezar, o sea, necesitamos romper con esa dinámica y con esa espiral de la pobreza, ¿no? Y sobre todo de cómo están diseñados muchos de los barrios de Andalucía, ¿no? Además es que es el mismo cliché que se repite, da igual que sea en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz, en Granada, da igual donde sea, en Málaga, ¿no? Que se repite el mismo cliché, ¿no? Del estigma y de esa espiral de la pobreza que no permite salir a muchas familias gitanas y no gitanas que viven en estos barrios, ¿no?
para empezar, desde Andalucía, ¿no? Tenemos que romper, ¿no?, con esa espiral de la pobreza y dejar de seguir subiendo los rankings de paro y los rankings de pobreza, los rankings de pobreza infantil, de segregación que tenemos continuamente. Yo ojalá tuviera, ¿no?, la batuta, ¿no?, la varita mágica, pero para empezar, pues creo que tenemos que romper con el sistema productivo, ¿no?, y con el subyugo que tenemos en Andalucía, que necesitamos romper con ese sistema productivo, pues para que no sigamos malviviendo de la economía, que hostelería, turismo y sector servicios, ¿no? Creo que si con ese cambio de modelo productivo, sí podríamos conseguir, ¿no?, que muchas personas que se han quedado atrapadas, digamos, en esa espiral de la pobreza, pues pudieran alcanzar un empleo digno, que creo que es la base fundamental, ¿no?, para que cualquier persona, a mí no me gusta decir eso, salga de la situación, ¿no?, sino que tenga unas condiciones de vida mínimas. Y aparte también que las personas que no se puedan garantizar un trabajo digno, ¿no?, por muchísimas cuestiones, ¿no?, pues que desde Andalucía, ¿no?, que se cree un sistema de protección para las personas que no tengan que vivir en extrema pobreza. O sea, que se trabaje también por una renta básica universal y se trabaje por garantizar los derechos de todas y todas en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no creo que sea especialmente para las personas gitanas, ¿no?, sino, como bien has dicho tú al principio, es la situación estructural que vivimos en Andalucía. Y sobre todo también desde Andalucía, para acabar con la situación que sufrimos el pueblo gitano, Andalucía tiene que posicionarse clara contra el antigitanismo. No podemos seguir siendo, en proyectos políticos, en movimientos sociales, no podemos seguir coloreando, ¿no?, y decir, ay, que hay que meter algo de gitano, ¿no?, en proyectos políticos, ¿no? O si Claro. hay una persona gitana, ¿no?, que estemos dentro de los movimientos sociales y de los espacios políticos, que sea una prioridad, ¿no? Y que la lucha antirracista, ahora mismo porque estamos hablando de personas gitanas, ¿no?, pero que la lucha antirracista tiene que ser una prioridad en Andalucía, que no podemos mirar hacia otro lado. Entenderme con lo que digo, tiene que ser un eje Sí. fundamental para la construcción de Andalucía. Sé que es una pregunta un poco complicada, espero no haberos liado mucho. No, 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 pero es perfecto y me remito a mis palabras anteriores. Lo fundamental, el primer pasito, es que haya representación. Por ejemplo, tú estando en el Ayuntamiento de Sevilla, también el activismo por redes sociales y otros medios, así es como se comienza la lucha, desde luego, dando voz también, mediante la educación, porque también el pueblo gitano, hablo desde mi entorno y lo que yo siempre he visto, también he visto como gitanos rehúsan de su identidad gitana por el estigma en vez de educarse, porque también la sociedad paya decimos de forma consciente o inconsciente, decimos, ay, es que ustedes sois, ay, es que ustedes sois. Entonces, claro, hay muchos, Claro. es como el andaluz que rechaza su forma de hablar. Es que ese acento es de pobre, es que ese acento, pues más o menos recae lo mismo. En otro Claro, es que caso, además, pero es el mismo. claro, eso además tiene ahora no me vas a, yo no soy experta en psicología, ¿no? Pero eso tiene o sea, eso tiene una denominación, ¿no? Ahora mismo Sí, una siempre base científica. claro, es que el sistema que te oprime, ¿no? El sistema que te oprime por tú ser una persona gitana, o ya te digo, por tener también una diferencia de orientación sexual y demás, pues tú no quieres reconocer que una persona gitana por el miedo al rechazo, ¿no? Y por el miedo al estigma. Y bueno, y toda represión que hemos sufrido, pues ha habido muchísimas personas que han silenciado que son personas gitanas y bueno, y al final es todo como un proceso, ¿no? Y en el que tú te das cuenta de que tu pertenencia a un pueblo es una cuestión política, ¿no? Y eso tienes que ponerla sobre la mesa y esa es la cuestión. O sea, yo soy una persona gitana, soy una mujer gitana, ¿no?, que estoy inmiscuida en muchos asuntos, pero eso se tiene que poner y ese estigma también hay que luchar y acompañar a muchísimas personas porque no son capaces, ¿no?, de tener como ese orgullo, ¿no? No es tal como la palabra orgullo, sino no recaer en ese estigma y no tener el miedo al rechazo, pues, por decir quién eres y de dónde vienes. Claro, yo te agradezco enormemente y me siento muy afortunada, te lo digo con el corazón, de Gracias a haber vosotros. tenido la oportunidad de hablar contigo en fin, quiero decir un comentario también para que esta entrevista no caiga en saco roto de una entrevista formal y tal, sino que cale realmente la sociedad andaluza. Y es que cuando tú has mencionado el tema de la segregación de los colegios y demás, claro, yo veo la realidad, por ejemplo, en el barrio de Las Palmeras, heredero de los 3000 en Sevilla, y Las Palmeras está en Córdoba, y hasta en propios amigos míos han tenido que huir de los colegios del barrio
por falta de nivel, porque no incluyen a docentes de calidad. Y claro, y es una realidad tristísima que te veas forzado a exiliar educativamente de tu barrio para tener una educación y para tener una formación. Y claro, y es dramático. Es dramático que la gente, claro, que ya se asuma que en un barrio como Las Palmeras, que la mayoría de la población de allí es gitana, tenga que irse allí o irse de sus propios colegios a los que pertenecen, colegios e institutos, para tener una formación digna. Es dramático. Es Sí, dramático y quería mencionarlo principalmente para que cale el mensaje, porque ahora podemos cambiar las cosas, pero lo importante también es lo que nos va a venir después, que son las juventudes, las generaciones. claro. Y los jóvenes, como por ejemplo, pues yo que soy muy chiquitilla, que por ejemplo pues, quiero ser madre, quiero que mis hijos vean eso, que vean su realidad y que vean la realidad de otras personas, que creen conciencia y que desde luego la lucha gitana va a caballo entre la lucha antirracial y la lucha de clases, desde luego, no se Totalmente, concibe. Y Sandra, totalmente. muchísimas gracias por A ti, Marta, y a Andalucista por, bueno, pues abrir esta ventana, ¿no? Y agradeceros que contéis conmigo y la verdad que muy agradecida también de compartir contigo este espacio. Bueno, seguiremos dando caña, ¿no? Como decimos claro, siempre, y seguiremos claro, ahí, bueno, eso de si queremos construir una Andalucía libre, no puede ser una Andalucía que no esté libre de racismo, así que, y contra el patriarcado. Así que en esa estamos. exactamente. Pues muchísimas gracias, Nada, a Sandra, ti, y Marta, que vaya todo encantada. muy bien, Encantada, estamos en contacto. igualmente.